menudo creemos que la victoria es el destino final. Un trono dorado donde el mundo deja de ser una amenaza. Pero olvidamos que la cima de la montaña es también el lugar donde el viento golpea con más fuerza y donde no queda sombra para esconderse. Esta es la historia de dos rivales atrapados en la eterna danza del poder. Un espejo antiguo de nuestras propias ambiciones modernas, donde el éxito mal gestionado puede ser más letal que el fracaso mismo. Acompañadme a descubrir por qué, a veces, la verdadera sabiduría no reside en brillar bajo el sol, sino en saber fundirse con la oscuridad. Capítulo 1. La calma. Antes de la tormenta, el mediodía había caído sobre el corral como una losa de plomo fundido. No era un calor cualquiera. Era esa canícula estival de la meseta, seca y tiránica, que silencia a los grillos y obliga a las lagartijas a buscar las grietas más profundas de los muros de adobe. El aire no se movía. Estaba estancado, espeso, cargado con el olor acre del guano seco, la paja vieja y esa electricidad estática, invisible pero innegable, que precede siempre a la violencia. En este reino de tierra compactada y mallas de alambre, el tiempo parecía haberse detenido, suspendido en una respiración contenida que presagiaba el desastre. En el centro del patio, la línea divisoria no estaba marcada con tiza ni con piedras, pero existía con una solidez inquebrantable en la mente de cada criatura presente. A un lado, bajo la sombra raquítica de un viejo carro de madera, estaba él. Lo llamaremos el cobrizo. Era una bestia magnífica, una escultura viviente de músculos tensos y plumaje que ardía con reflejos metálicos bajo el sol vertical. Su cresta, roja y turgente, se alzaba como una corona de carne, una declaración de guerra permanente contra el mundo. El cobrizo no solo ocupaba el espacio, lo reclamaba. Cada vez que sus garras rascaban la tierra árida, levantando pequeñas nubes de polvo ocre, estaba firmando su nombre en el suelo, recordando a todos que aquel era su dominio, su imperio de polvo y grano. Al otro extremo, junto al bebedero de zinc que apenas contenía un dedo de agua tibia y verdosa, se encontraba el ceniza. Menos vistoso quizás, pero con la solidez de un roble viejo. Sus plumas no brillaban con la arrogancia del fuego, sino con la sobriedad del acero y la tormenta. Llevaba en el cuerpo las cicatrices de inviernos duros y escaramuzas pasadas. No miraba al suelo. Sus ojos, dos cuentas de obsidiana líquida rodeadas de un anillo naranja, estaban fijos en su rival. No había miedo en esa mirada, solo un cálculo frío, una evaluación constante de distancias y ángulos. El ceniza sabía que la coexistencia había llegado a su punto de ruptura. El corral, por vasto que pareciera para los polluelos que correteaban torpemente, se había vuelto asfixiante para dos monarcas. La tensión no había surgido de la nada esa mañana. Se había cocinado a fuego lento durante semanas.
había comenzado con pequeños gestos, microagresiones, que para el ojo humano hubieran pasado desapercibidas. Un picotazo un poco más fuerte de lo necesario al disputar un gusano, un empujón accidental al salir del gallinero al amanecer, una nota discordante y prolongada en el canto matutino, desafiando al otro a responder. Era la lucha biológica, atávica y brutal por la primacía. No se trataba de quién comía más, sino de quién era más. La vanidad y el orgullo, esos pecados que creemos exclusivamente humanos, latían con fuerza salvaje en aquellos pechos emplumados. El resto de los habitantes del corral sentía la inminencia del conflicto. Las gallinas, usualmente entregadas al chismorreo constante de sus cloqueos, se habían agrupado contra la valla sur, formando una masa compacta de plumas marrones y blancas. Sus movimientos eran nerviosos, espasmódicos. De vez en cuando, alguna emitía un sonido bajo, gutural, una advertencia a sus crías para que no se alejaran. El viejo perro de la finca, un mastín que solía dormir ajeno a todo bajo el porche, había levantado la cabeza. Sus orejas se orientaban hacia el centro del patio, y un leve gruñido vibraba en su garganta, no de amenaza, sino de incomodidad. Incluso él, un depredador en su propio derecho, respetaba la solemnidad del duelo que se avecinaba. El cobrizo dio un paso adelante. El sonido de su pata impactando la tierra seca resonó como un disparo en el silencio del mediodía. Estiró el cuello, inflando las plumas del collarín hasta parecer el doble de su tamaño real. Era una exhibición de vanidad pura, un despliegue de arrogancia diseñado para intimidar, para quebrar el espíritu del oponente antes de que el primer golpe fuera siquiera lanzado. Sentía la fuerza correr por sus patas, una energía nerviosa que le pedía sangre. En su mente, rudimentaria pero intensa, no había espacio para la duda. Él era el elegido, el fuerte, el que merecía el sol. La idea de la derrota no era una posibilidad, era una herejía. El ceniza no retrocedió. Al contrario, bajó levemente la cabeza, protegiendo su garganta, adoptando una postura aerodinámica, compacta. Si el cobrizo era el fuego que consume, el ceniza era la piedra que resiste. Recordaba cada afrenta, cada vez que el cobrizo le había cortado el paso hacia el agua fresca. La humillación es un combustible potente, y el ceniza tenía el tanque lleno. Sabía que el cobayo estaba confiado, quizás demasiado. La gloria temporal de la que gozaba su rival lo había vuelto descuidado, haciéndole creer que su tamaño era suficiente para garantizar la victoria eterna. El calor apretaba más fuerte, distorsionando el aire sobre el suelo. Una mosca solitaria zumbó entre ambos, cruzando la tierra de nadie. El único ser vivo, lo suficientemente estúpido para ignorar la gravedad del momento. El cobrizo soltó un sonido rasgado, seco,
un desafío explícito que rompió el último hilo de paz que quedaba en el corral. Ya no había vuelta atrás. La diplomacia de las miradas había terminado. El instinto tomó las riendas, borrando cualquier rastro de raciocinio. El mundo se redujo a un túnel de visión donde solo existía el enemigo. Los músculos de las patas traseras de ambos animales se contrajeron, cargando la potencia de un resorte a punto de liberarse. Fue entonces cuando el viento cesó por completo, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. El polvo, que hasta ahora flotaba perezoso, se quedó inmóvil, esperando ser levantado por la furia de la batalla. El cobrizo abrió las alas, golpeando el aire con un estruendo sordo, y sus ojos brillaron con una locura momentánea. El ceniza tensó cada fibra de su ser. El salto era inminente. La calma había muerto. La tormenta estaba a una fracción de segundo de estallar. Pero aquel instante de quietud fue el último regalo que el mundo les concedió. Cuando el silencio se quebró, no lo hizo con un susurro, sino con el estrépito seco y brutal de los cuerpos colisionando en el aire. Fue un choque de titanes en miniatura, una explosión de energía cinética que levantó una cortina de polvo ocre, ocultando por un segundo la violencia del impacto a los ojos de los espectadores. El cobrizo, impulsado por esa soberbia que le ardía en las entrañas, se había lanzado primero, buscando resolver la disputa con un solo golpe de autoridad. Una estocada que dejara claro quién era el dueño del aire y de la tierra. Sus espolones, curvos y duros como dagas de hueso, buscaron el pecho del rival con una precisión asesina. Sin embargo, el ceniza no estaba allí para ser una víctima propiciatoria. Con un movimiento casi líquido, fruto de 1000 peleas previas y de ese instinto de supervivencia que solo otorga la veteranía, pivotó sobre su pata izquierda. El aire silbó donde un segundo antes había estado su cuello. No hubo tiempo para el alivio. La danza macabra había comenzado, y el ritmo lo marcaban los jadeos y el batir frenético de las alas, que sonaban como sábanas sacudidas por un vendaval. El olor a tierra removida se mezcló inmediatamente con algo más metálico y primitivo. El aroma de la primera sangre, apenas unas gotas salpicadas en la arena, pero suficientes para embriagar los sentidos de ambos combatientes. La pelea se transformó en una maraña de plumas, picos y garras que rodaba por el patio. No había elegancia en ello, solo una brutalidad cruda y necesaria. Para un observador externo podría parecer un caos, pero para ellos cada movimiento tenía una lógica cristalina. El cobrizo peleaba con la furia de quien cree que el mundo le debe sumisión. Atacaba con el pico abierto, buscando los ojos, la cresta, cualquier punto blando que pudiera desgarrar. Se sentía invencible, embriagado por su propia fuerza, convencido de que su tamaño superior era un decreto divino de victoria. En su mente, nublada por la adrenalina roja de la batalla,
El ceniza no era más que un obstáculo molesto, una piedra en el zapato de su gloria inminente que debía ser apartada a patadas. El ceniza, por su parte, peleaba desde la necesidad. Sentía el peso de los años en las articulaciones, el ardor en los pulmones que luchaban por extraer oxígeno del aire calcinado de la tarde. Pero tenía algo que a su rival le faltaba: la paciencia del que ha conocido la derrota y ha sobrevivido. Aceptaba los golpes en las alas, sacrificando plumaje para proteger el cuerpo, esperando ese microsegundo de error, ese descuido nacido de la arrogancia del otro. El dolor era agudo, punzante, una línea de fuego que le recorría el flanco derecho donde un espolonazo le había rozado, pero lo archivó en un rincón de su mente. El dolor era información, y la información era poder. El polvo se les pegaba a la lengua, una pasta arenosa que dificultaba la respiración. El sol, impasible en su cenit, castigaba a ambos por igual, convirtiendo el corral en una fragua. Las gallinas, que antes cuchicheaban nerviosas, ahora guardaban un silencio sepulcral, con los cuellos estirados y los ojos vidriosos, hipnotizadas por el espectáculo de la violencia jerárquica. Sabían que, cuando el polvo se asentara, el orden de su pequeño universo habría cambiado irrevocablemente. El perro, con el morro entre las patas, soltó un gemido bajo, quizás recordando sus propias batallas, o quizás lamentando la estupidez de aquellos que pelean por un trozo de tierra seca. En un momento dado, la trabazón de cuerpos se separó. Ambos gallos cayeron hacia atrás, jadeando, con los picos abiertos y las alas caídas, arrastrando las puntas por el suelo. Se miraron. El cobrizo tenía la cresta rasgada, goteando un hilo carmesí que le manchaba el ojo izquierdo, obligándole a parpadear. Pero lejos de amedrentarse, aquello pareció encender aún más su furia. Sacudió la cabeza, lanzando gotas rojas al suelo sediento, y cacareó, un sonido roto y gutural que no pedía tregua, sino aniquilación total. Creyó ver miedo en la postura defensiva del ceniza, confundiendo la prudencia con la cobardía. Fue su gran error de cálculo, el fallo de percepción que suelen cometer aquellos que nunca han tenido que retirarse para lamerse las heridas. El segundo asalto fue más lento, más pesado, pero infinitamente más cruel. Ya no había saltos espectaculares, sino un forcejeo cuerpo a cuerpo, pico contra pico, empujándose con el pecho en una prueba de resistencia pura. El calor era asfixiante. El mundo se había reducido a ese círculo de dolor y esfuerzo. El ceniza sentía que las fuerzas le flaqueaban. Sus patas temblaban bajo el esfuerzo de contener el empuje masivo del cobrizo. Podía sentir el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado en una jaula demasiado pequeña. La tentación de rendirse, de tumbarse y dejar que el final llegara era una voz dulce y seductora en su cabeza. Pero entonces vio algo en los ojos de su rival. No era solo ira, era disfrute.
El cobrizo estaba gozando con el sometimiento, y esa revelación encendió una última chispa de dignidad en el veterano. Sin embargo, la biología no perdona. Un empujón brutal del cobrizo desequilibró al ceniza, que tropezó con una raíz que sobresalía del suelo. Fue un instante, un parpadeo de vulnerabilidad, pero suficiente. El cobrizo se abalanzó con todo su peso, clavando el pico en el cuello del oponente, no para matar, sino para someter, para humillar. El ceniza sintió el peso del mundo sobre él, el polvo entrando en su nariz, la oscuridad cerrándose en los bordes de su visión. La resistencia se quebró. No fue una decisión consciente, sino el colapso físico de quien ha llegado al límite. El vencedor lo sintió. Sintió cómo el cuerpo bajo el suyo dejaba de luchar, cómo la tensión se convertía en una aceptación flácida de la derrota. El cobrizo se apartó lentamente, hinchando el pecho hasta que pareció que iba a estallar, sus plumas erizadas haciéndole parecer un monstruo prehistórico. Miró hacia abajo, hacia el cuerpo maltrecho y polvoriento del ceniza, que respiraba con dificultad, derrotado, vencido, despojado de su corona invisible. El patio volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era un silencio de espera, sino de sentencia. La jerarquía se había restablecido con sangre. El cobrizo alzó la cabeza hacia el cielo azul, hacia ese sol indiferente, y preparó su garganta para el canto de la victoria, sin saber que, en ese preciso instante de triunfo absoluto, estaba firmando su propia sentencia, ignorante de que los ojos más peligrosos no estaban en la tierra, sino vigilando desde las alturas, donde el aire es fino y la muerte tiene alas. Capítulo 2. Danza de plumas y sangre. El tiempo, ese juez imparcial que suele avanzar con paso firme, decidió detenerse en seco justo cuando los cuerpos se encontraron en el aire. No fue un abrazo, sino una colisión de astros menores, un choque seco de quillas óseas y músculos tensos que resonó en el patio como el crujido de una rama vieja al partirse. El impacto sacudió el polvo del suelo antes incluso de que tocaran tierra, creando una neblina ocre que envolvió la escena en una atmósfera casi onírica, donde las siluetas se desdibujaban y solo quedaba la furia. El cobrizo, haciendo valer su envergadura, cayó con todo su peso sobre el ceniza. Sus patas, recubiertas de escamas duras como la armadura de un reptil antiguo, buscaron tracción sobre el lomo del adversario. El sonido de las plumas rasgándose fue agudo, casi eléctrico, similar al de la seda vieja cediendo ante un tirón violento. En ese primer instante, la estrategia desapareció. Todo se redujo a un torbellino de instinto primario, una maraña de alas batiendo frenéticamente que levantaba remolinos de paja y tierra, cegando momentáneamente a ambos combatientes. Para el ceniza, el mundo se convirtió en una sucesión de destellos dolorosos,
Un picotazo le alcanzó cerca del oído, un golpe sordo que le hizo perder el equilibrio por una fracción de segundo. El dolor no era una sensación localizada, sino una alarma generalizada que gritaba en cada nervio de su cuerpo. Sin embargo, su respuesta no fue la huida, no todavía. Había una terquedad antigua en su linaje, una resistencia forjada en inviernos escasos y jerarquías brutales. Aprovechando su menor estatura, se escurrió por debajo del ala izquierda del gigante cobrizo, lanzando un picotazo ascendente, sucio, directo a la pechuga expuesta de su rival. El cobrizo graznó, una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Cómo osaba aquella sombra grisácea tocar su plumaje sagrado? La ofensa le inyectó una dosis nueva de adrenalina, un veneno caliente que le nubló la vista. Ya no peleaba por territorio, peleaba para borrar una mancha. Se giró con una agilidad sorprendente para su tamaño. Sus ojos inyectados en sangre buscando un objetivo fijo en el caos de movimiento. La pelea entró entonces en una fase de desgaste, un compás lento y agónico. Ya no eran ráfagas de energía, sino un empuje constante, pecho contra pecho, jadeo contra jadeo. El calor del mediodía, implacable, se sumaba al combate como un tercer contendiente invisible, pesando sobre sus lomos, secando sus gargantas, hasta que cada respiración se sentía como tragar arena ardiendo. Los espectadores del corral lo observaban con un silencio religioso. Las gallinas habían dejado de picotear. Sus cabezas se movían en sincronía con cada envite, como un público hipnotizado por una tragedia griega. El perro, que antes solo gruñía, se había puesto de pie, con la cola baja y el pelo del lomo erizado, sintiendo la vibración de la violencia pura flotando en el aire estático. El ceniza sentía que sus fuerzas se drenaban como el agua de una tinaja rota. Sus patas le pesaban toneladas. Cada vez que intentaba elevarse para ganar la posición de altura, el cobrizo estaba allí, un muro de fuego y oro que lo aplastaba hacia abajo, hacia el polvo, hacia la sumisión. Empezó a notar el sabor metálico de su propia sangre en el pico, una advertencia salada de que el límite estaba cerca. Su mente, hasta entonces enfocada en la táctica, comenzó a ser invadida por el miedo. No el miedo a la muerte, que es abstracto para una bestia, sino el miedo inmediato y visceral al dolor que no cesa, a la presión que rompe huesos. Fue entonces cuando ocurrió el momento decisivo, ese punto de inflexión que las historias suelen adornar, pero que en la realidad es sucio y rápido. El cobrizo, anticipando un movimiento lateral del ceniza, lanzó un espolonazo brutal, cargado con todo el peso de su cuerpo y de su soberbia. El golpe conectó de lleno en el costado del ceniza, justo debajo del ala. Se escuchó un chasquido seco, nauseabundo. El aire abandonó los pulmones del gallo gris en un gemido ahogado. El ceniza rodó por el suelo, perdiendo la verticalidad,
esa dignidad básica de cualquier guerrero. El polvo se le metió en los ojos, en las narinas, cubriendo su plumaje gris con una capa de derrota color tierra. Intentó levantarse, sus patas rascando desesperadamente el suelo, buscando un punto de apoyo que parecía haberse esfumado, pero el cobrizo ya estaba encima. El vencedor no remató inmediatamente. Se detuvo, y esa pausa fue más aterradora que cualquier golpe. El cobrizo, con el pecho agitado subiendo y bajando como un fuelle, miró hacia abajo con un desprecio infinito. Su cresta, aunque ligeramente desgarrada en la parte posterior, parecía brillar con luz propia, palpitante de sangre y triunfo. Estiró el cuello, abriendo el pico no para morder, sino para inhalar el aire de la victoria, llenando sus sacos aéreos con el aroma del miedo de su rival. El ceniza, aturdido y dolorido, entendió el mensaje. La pelea física había terminado. Continuar solo significaba la aniquilación. La voluntad de poder se quebró dentro de él, reemplazada por el imperativo biológico de la supervivencia. Con movimientos torpes, arrastrando ligeramente el ala herida, comenzó a retroceder. No le dio la espalda inmediatamente. El instinto le gritaba que eso sería fatal, sino que se fue alejando paso a paso, manteniendo la mirada baja, cediendo el espacio, cediendo el centro, cediendo el mundo. El cobrizo no lo persiguió. No hacía falta. Ver a su enemigo convertido en una masa temblorosa que se arrastraba hacia las sombras de los matorrales era un trofeo mucho más dulce que su cadáver. Se quedó allí, plantado en el centro del ring imaginario, sintiendo cómo el dolor de sus propias heridas comenzaba a despertar, pero ignorándolo deliberadamente. Era el rey. El sol parecía brillar solo para él. Sin embargo, en esa quietud repentina que sigue a la tormenta, mientras el polvo comenzaba a asentarse lentamente sobre las plumas revueltas y la sangre fresca, algo cambió en la atmósfera. El silencio del corral ya no era de expectación, sino de una quietud sepulcral, casi antinatural. El cobrizo, embriagado por su propia grandeza, sacudió el cuerpo violentamente, liberando una nube de partículas y plumón suelto, preparándose para reclamar su premio, ajeno a que su silueta, ahora solitaria y destacada en medio del patio abierto, se había convertido en el faro más brillante y vulnerable bajo la inmensidad del cielo azul. La retirada del ceniza no fue un acto simple de locomoción, sino un vía crucis de vergüenza. Cada paso hacia la periferia del corral le costaba un mundo. Sentía la mirada de las gallinas clavada en su nuca, no como una lanza, sino como algo peor, una mezcla de indiferencia y lástima. Hasta hacía unos minutos, él había sido una opción, un candidato al trono. Ahora no era más que un despojo, un bulto de plumas sucias que estorbaba en el escenario del vencedor. El camino hacia los matorrales
Esos arbustos espinosos que delimitaban el final de la civilización del gallinero y el comienzo del campo abierto, se le hizo eterno. El suelo que antes había pisado con autoridad, ahora parecía lleno de trampas, piedras afiladas que se clavaban en sus almohadillas sensibles. Raíces que parecían querer hacerle tropezar para prolongar su humillación. Arrastraba el ala izquierda, que colgaba en un ángulo antinatural, rozando la tierra y dejando un rastro sinuoso, como la estela de una serpiente herida. El dolor era agudo, palpitante, sincronizado con los latidos acelerados de su corazón, pero el dolor físico era manejable. Lo insoportable era el silencio que dejaba a su espalda. Nadie acudió a su lado. En el reino animal, la debilidad es una enfermedad contagiosa de la que todos huyen. Incluso los gorriones que solían picotear las migajas cerca de él levantaron el vuelo al verlo acercarse, como si su derrota pudiera mancharlos. El ceniza llegó por fin al borde de la sombra. El contraste térmico fue brutal. Pasar del sol abrasador del mediodía a la frescura húmeda bajo las hojas de acanto fue como sumergirse en agua helada. Se dejó caer. No se tumbó con cuidado. Simplemente sus patas dejaron de sostenerle y su cuerpo colapsó contra la tierra negra y húmeda. Allí, oculto por las grandes hojas verdes, el mundo se veía diferente. Desde su escondite, a ras de suelo, la perspectiva del corral cambiaba. Veía las patas de los otros animales, veía el polvo flotando en los rayos de luz que se filtraban, pero sobre todo oía. Oía el cambio en el ritmo del gallinero. El miedo se disipaba rápidamente entre la multitud, reemplazado por la pragmática aceptación del nuevo orden. La vida seguía, indiferente a su tragedia personal. Mientras el ceniza se fundía con las sombras, tratando de hacerse invisible, de desaparecer de la historia, el cobrizo vivía la experiencia opuesta. En el centro del ruedo, la soledad del vencedor empezaba a transformarse en una euforia narcótica. El dolor de sus propias heridas, un corte en la barbilla, varias plumas arrancadas del lomo, no le molestaba. Al contrario, le servía de estimulante. Eran medallas con decoraciones rojas que probaban su valor. Caminó en círculos alrededor del lugar donde había caído su rival, marcando el territorio nuevamente, pero esta vez con una exageración teatral. Levantaba las patas muy alto, golpeando el suelo con fuerza, produciendo un sonido rítmico, militar. «Miradme», parecía decir cada gesto. «Mirad al que queda en pie». Se acercó al bebedero, no porque tuviera sed, sino porque podía. Bebió despacio, dejando que el agua resbalara por su garganta, saboreando el privilegio de hacerlo sin vigilar su espalda. Nadie osaría atacarle ahora. Era el ápice, la cumbre de la evolución en aquel microcosmos cercado. Sin embargo, la victoria tiene un efecto curioso en la mente. Elimina la prudencia. El instinto de conservación
ese susurro paranoico que mantiene vivos a los animales salvajes, se vio silenciado por el rugido del ego. El cobrizo miró hacia el granero. El techo de uralita y paja, el punto más alto de la finca, brillaba bajo el sol. Hasta entonces, subir allí había sido un riesgo innecesario, una exposición imprudente. Pero ahora el suelo le parecía poco. El suelo era para los perdedores, para los que se arrastran como gusanos entre las sombras. Él necesitaba un podio que estuviera a la altura de su magnificencia. Empezó a buscar el camino de ascenso, saltando primero sobre una vieja rueda de tractor, luego a una pila de leña. Cada salto era una afirmación, un más arriba, siempre más arriba. Las gallinas lo seguían con la mirada, algunas cacareando suavemente, quizás impresionadas, quizás inquietas por aquella ruptura del protocolo habitual. El perro, que había vuelto a echarse, abrió un ojo y observó el ascenso con una expresión indescifrable, tal vez preguntándose por qué la criatura emplumada tenía tanta prisa por alejarse de la seguridad de la tierra firme. El ceniza, desde su refugio oscuro, vio a su enemigo escalar. A través de los huecos entre las hojas, observó la silueta cobriza recortarse cada vez más alta contra el cielo. Sintió una punzada de envidia, sí, amarga y corrosiva, pero debajo de esa envidia empezó a germinar algo más, una sensación extraña, un presentimiento antiguo que le erizó las plumas del cuello. Desde su posición baja, pegado a la tierra, podía sentir vibraciones sutiles, cambios en la presión del aire que el cobrizo allá arriba, borracho de gloria, era incapaz de percibir. El viento cambió ligeramente de dirección, trayendo consigo un silencio repentino en la copa de los árboles cercanos. Los pájaros cantores callaron de golpe. Pero el cobrizo no notó nada. Llegó al borde del tejado. Las tejas estaban ardiendo, pero no le importó. Se paseó por la cumbrera como un emperador por sus almenas. El viento allí arriba era más fuerte, le despeinaba las plumas, pero él lo interpretó como una caricia, un homenaje de los elementos. Miró hacia abajo, hacia el corral que ahora parecía un juguete, hacia el rincón oscuro donde sabía que su rival se consumía en la derrota. Y entonces sintió la necesidad incontenible de gritarlo. No le bastaba con haber ganado. El mundo entero, desde el horizonte hasta el suelo, tenía que reconocerlo. El cobrizo hinchó los pulmones, llenando su caja torácica hasta el límite. Estiró el cuello hacia el sol, cerró los ojos en un gesto de éxtasis supremo y abrió el pico. El sonido que estaba a punto de salir no era un canto de amanecer, funcional y rutinario. Iba a ser un himno de coronación, un alarido que desafiaría a los mismos dioses del cielo. En ese segundo de inhalación profunda, justo antes del grito, el tiempo volvió a detenerse,
pero esta vez no por la tensión de una pelea igualada, sino por la inminencia de una tragedia que se había estado gestando en las alturas, invisible y letal, esperando pacientemente a que el orgullo hiciera su trabajo y sirviera el banquete en bandeja de plata. Capítulo 3. Sombras del fracaso. La transición de la luz cegadora a la penumbra fue casi violenta. Un choque térmico y visual que dejó al ceniza momentáneamente ciego. Al cruzar la barrera de hojas de acanto y zarzas viejas, el mundo del corral, con su polvo, su sol tiránico y sus juicios silenciosos, desapareció de golpe, sustituido por un universo subterráneo de humedad fría y olor a mantillo. Aquí abajo, el aire no quemaba los pulmones. Pesaba, cargado con el aroma de la descomposición vegetal y la tierra mojada, un perfume antiguo que olía a tumba y, paradójicamente, a cuna. El ceniza se dejó caer en un hueco formado por las raíces retorcidas de una higuera vieja. No fue una elección estratégica, sino un colapso. Sus patas, que minutos antes habían sostenido la dignidad de un guerrero, ahora eran dos varas temblorosas, incapaces de soportar el peso de su propia vergüenza. Al tocar el suelo frío con el vientre, un gemido involuntario escapó de su pico entreabierto. No era solo el dolor físico, aunque este era agudo, una punzada ardiente en el flanco donde el espolón del cobrizo había rasgado la piel, era el dolor insoportable de la identidad perdida. Se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, escuchando el latido frenético de su propio corazón retumbando en sus oídos como un tambor de guerra roto. En la oscuridad, las imágenes del combate se repetían en un bucle tortuoso. El error de cálculo, el tropiezo con la raíz, la mirada de desprecio del vencedor, la huida. Cada recuerdo era un picotazo en su orgullo. ¿Cómo había permitido que ocurriera? Él, que había sobrevivido a zorros y heladas, reducido a esto. Un bulto tembloroso escondido entre la basura del jardín. Abrió un ojo, adaptándose lentamente a la oscuridad. Su nuevo reino era un paisaje alienígena de tallos verdes que se alzaban como columnas gigantes hacia un techo de hojas que filtraba la luz en tonos esmeralda y gris. Un escarabajo negro, acorazado y brillante, pasó cerca de su pico, ignorándole por completo. En el mundo de arriba, el ceniza habría devorado al insecto de un solo golpe certero. Aquí abajo, el escarabajo parecía tener más dignidad que él. El insecto tenía un propósito, una ruta. Él solo tenía su derrota. Intentó acomodar el ala herida. El movimiento le arrancó un siseo de dolor. Las plumas primarias estaban quebradas, dobladas en ángulos grotescos, y la sangre se había empezado a secar, pegando el plumón a la carne viva. Se sintió sucio. Para un gallo, cuyo plumaje es su armadura y su estandarte, la suciedad y el desaliño son la marca definitiva de la decadencia. Intentó picotearse una mancha de barro en el pecho,
un intento patético de acicalamiento, de recuperar un ápice de normalidad. Pero el cuello le dolía demasiado y desistió, dejando caer la cabeza sobre la tierra húmeda. El tiempo en el escondite pasaba de forma diferente. Arriba, el sol seguía su curso. Abajo era un crepúsculo eterno. El ceniza empezó a sentir el frío calándole los huesos, pero no se movió. Había algo extrañamente seductor en esa inmovilidad. «Quédate aquí», parecía susurrarle el musgo. «Aquí nadie te ve, aquí no tienes que ser fuerte». Era la tentación del abandono, la dulce rendición de quien acepta que su tiempo ha pasado. Sin embargo, el aislamiento no era total. Los sonidos del mundo exterior se filtraban a través del follaje, distorsionados pero reconocibles, torturándole con la vida que seguía sin él. Oía el cacareo suave de las gallinas que volvían a sus rutinas, buscando granos, escarbando, olvidando ya la violencia que habían presenciado. Esa indiferencia era lo que más le dolía. Si hubieran mostrado miedo o tristeza, su sacrificio habría tenido sentido. Pero el olvido era el verdadero final. De repente, un ruido cercano le hizo tensar los músculos, ignorando el dolor. Un siseo suave, el crujir de hojas secas. A medio metro de su cara, una lagartija de cola larga se detuvo sobre una piedra y lo miró con sus ojos de cuenta inexpresivos. En otro momento el ceniza habría visto una presa. Ahora se sintió juzgado. La lagartija infló su garganta rítmicamente, como si se burlara de su inmovilidad. El gallo tuvo el impulso de lanzarse, de demostrar que todavía era peligroso, que todavía era un depredador. Pero se contuvo. Quieto, se ordenó a sí mismo. No por cobardía, sino por una revelación repentina. Si se movía, si hacía ruido, revelaría su posición. Su seguridad dependía de su inexistencia. Entendió entonces la lección amarga que el cobrizo, en su euforia, era incapaz de comprender. La invisibilidad es un escudo. El fracaso le había regalado el anonimato, y el anonimato en un mundo lleno de dientes y garras era un regalo envenenado pero útil. Aceptó la humillación ante la lagartija. Dejó que el pequeño reptil lo mirara y siguiera su camino. Fue su primera victoria en este nuevo mundo. La victoria sobre su propio ego. Pero la prueba más dura estaba por llegar. Desde su agujero, el sonido llegó claro y potente, atravesando la barrera vegetal como una flecha. Eran los pasos del cobrizo, no pasos normales, sino golpes rítmicos, pesados, sobre la madera y la chapa. El vencedor estaba escalando. El ceniza visualizó la escena perfectamente sin necesidad de verla. El pecho hinchado, las plumas erizadas, la subida triunfal hacia el techo del granero. Sintió una oleada de bilis en la garganta. La injusticia le quemaba. Él estaba allí, sangrando en el barro, mientras el otro ascendía hacia la luz,
hacia la gloria absoluta. Debería ser yo, pensó, clavando las garras en la tierra blanda hasta encontrar raíces. Yo tengo la experiencia. Yo sé cómo liderar. Él es solo fuerza bruta y vanidad. La ira le dio un momento de calor, una fantasía de salir de entre los arbustos y atacar por la espalda, de arrastrar al usurpador al fango. Pero entonces el sonido cambió. El cobrizo había llegado a la cima. El ceniza oyó el rasguño de las garras sobre las tejas calientes, el aleteo fuerte y arrogante, y luego el silencio. Ese silencio previo al canto. El ceniza conocía ese momento. Era la pausa dramática que todo gallo hace antes de proclamar su soberanía al universo. Esperaba el canto, ese kikiriki odioso que confirmaría su destierro definitivo. Sin embargo, en ese silencio tenso, los sentidos agudizados del ceniza, purificados por el miedo y la oscuridad, captaron algo más. Algo que no venía de la tierra ni del tejado, sino del aire mismo. Fue una vibración sutil, un cambio en la presión atmosférica que hizo temblar las hojas más altas de su escondite. No era el viento. El viento es caótico, desordenado. Esto era un desplazamiento de aire preciso, quirúrgico. Una sombra veloz pasó sobre los huecos de luz del matorral, oscureciendo momentáneamente su refugio, como si una nube de tormenta hubiera cruzado el sol a una velocidad imposible. El instinto atávico del ceniza, ese cerebro reptiliano que compartía con sus ancestros dinosaurios, gritó una sola palabra en su mente: depredador. Se encogió aún más, haciéndose una bola compacta de plumas grises, pegando el pico al suelo, cerrando los ojos con fuerza. Su corazón, que antes latía por vergüenza, ahora se detuvo por terror puro. Ya no le importaba el estatus, ni las gallinas, ni el territorio. Sabía con la certeza absoluta de la presa que la muerte estaba cayendo del cielo. Afuera, ajeno a todo, el cobrizo rompió el silencio con la primera nota de su canto triunfal. Un sonido potente y desafiante que resonó en todo el valle. Pero para el ceniza, agazapado en su cueva de raíces y sombras, aquel canto no sonó a gloria. Sonó a campana de cena. Sonó a una invitación a gritos dirigida a algo que tenía garras mucho más grandes que las de cualquier gallo y que no entendía de orgullos, solo de hambre. El ceniza contuvo la respiración, esperando el impacto que sabía que llegaría, agradeciendo por primera vez a la oscuridad fría que lo abrazaba, comprendiendo finalmente que su derrota no había sido un castigo, sino un salvoconducto. Capítulo 4. El canto desde la cima. Si la oscuridad bajo los matorrales era el reino de la introspección y la vergüenza, el centro del patio, bañado por la luz blanca y vertical del mediodía, se había convertido en el escenario de una borrachera existencial. El cobrizo no caminaba, levitaba.
La química de su cerebro, inundada por una marea de dopamina y testosterona tras la victoria, había alterado su percepción de la realidad. El dolor agudo en su pata derecha, donde una uña se había partido durante la refriega, era ahora una molestia lejana, casi dulce, un recordatorio punzante de que estaba vivo y de que era letal. Miró a su alrededor con una intensidad febril. Las gallinas, esas espectadoras volubles, habían vuelto a picotear el suelo, fingiendo indiferencia. Pero él sabía, o creía saber, que cada uno de sus movimientos estaba siendo escrutado con reverencia. Sin embargo, el suelo se le había quedado pequeño. La tierra compactada, manchada con las gotas de sangre de su enemigo y las suyas propias, le parecía ahora indigna, sucia, pedestre. Un rey no pisa el mismo polvo que sus súbditos. Un dios no camina entre los mortales si no es para aplastarlos. Su mirada, inyectada en un brillo maníaco, se alzó hacia el granero. Era una estructura vieja de ladrillo y vigas de madera carcomida, coronada por un tejado de uralita gris que vibraba bajo el calor. Era el punto más alto de la finca, una montaña artificial que dominaba el valle. Hasta ese día, el tejado había sido territorio prohibido, un lugar expuesto a los vientos y a las miradas, un sitio al que solo subían las palomas estúpidas o los gatos suicidas. Pero la lógica de la supervivencia había sido incinerada por la llama de la soberbia. El ascenso no fue elegante. Los gallos no están diseñados para las alturas. Son criaturas de tierra, pesadas, con alas cortas pensadas para vuelos explosivos y breves, no para la escalada. Pero el cobrizo no aceptaba limitaciones biológicas esa tarde. Se acercó a una pila de cajas de fruta podridas apiladas contra la pared oeste. El olor a madera húmeda y fermentación le golpeó las fosas nasales, pero lo ignoró. El primer salto fue torpe. Sus garras resbalaron en la madera mohosa de la primera caja. Aleteó frenéticamente, levantando polvo y astillas, luchando contra la gravedad que intentaba devolverlo a su lugar natural. Un dolor agudo le recorrió el ala, un latigazo muscular que le hizo sisear. Pero la voluntad de poder era más fuerte que la anatomía. Se estabilizó jadeando, con el pico abierto. Podía sentir el corazón golpeándole contra el esternón como un martillo pilón desbocado. Más, se dijo a sí mismo. O quizás fue el instinto corrupto quien habló. Más arriba. El siguiente obstáculo era el alféizar de una ventana sin cristal, situado 1 metro más arriba. El cobrizo calculó la distancia con una confianza que rozaba la alucinación. Se agachó, tensando los músculos de los muslos hasta que parecieron piedras bajo las plumas, y se lanzó. El vuelo fue pesado, ruidoso. Sus patas chocaron contra el borde de piedra con violencia, y por un segundo pareció que iba a caer hacia atrás, hacia
el ridículo absoluto. Pero clavó las uñas traseras, arañando la piedra caliza, y con un aleteo desesperado que le costó 3 plumas primarias, logró izarse hasta el alféizar. Desde allí, la vista ya cambiaba. Veía los lomos de las gallinas, veía el bebedero como un pequeño rectángulo plateado. Pero no era suficiente. Aún tenía el tejado sobre su cabeza, proyectando una sombra que le molestaba. Él no quería sombra. Él quería ser el sol. El último tramo era el más peligroso: saltar desde el alféizar hasta el borde del tejado de Uralita. La superficie era lisa, ondulada, y ardía como una plancha de cocina. Cualquier criatura sensata habría sentido el calor irradiando desde arriba y habría desistido. El cobrizo solo sintió una invitación. El calor era energía, el calor era poder. Se lanzó. El aterrizaje fue brutal. Las tejas de fibrocemento estaban tan calientes que le quemaron las almohadillas de las patas al instante. El cobrizo dio unos pequeños saltitos involuntarios, una danza grotesca de dolor, pero se negó a bajar. Se obligó a quedarse quieto, dejando que el dolor se transformara en furia, anclando sus garras en la superficie resbaladiza. Y entonces se irguió. Estaba en la cima del mundo. La sensación fue abrumadora. Allí arriba, el aire corría libre, sin el estancamiento del corral. Era un viento caliente, seco, que le revolvía el plumaje, peinándole las plumas del cuello hacia atrás. El cobrizo cerró los ojos un momento, sintiendo esa caricia violenta. Se sentía ligero, etéreo. La gravedad parecía haber perdido su garra sobre él. Abrió los ojos y miró hacia abajo. La perspectiva de ojo de pájaro es embriagadora para quien no está acostumbrado a ella. El corral, que durante toda su vida había sido su universo entero, su frontera y su prisión, se veía ahora ridículamente pequeño. Las gallinas eran manchas irrelevantes, puntos de color sin identidad. El perro, ese guardián temible, parecía un gusano peludo dormido a la sombra. Y allá, en la esquina más oscura, donde las sombras se tragaban la luz, sabía que estaba el ceniza. Una risa interna, un gorgoteo de satisfacción maligna, le subió por la garganta. Había trascendido. Ya no era un simple gallo de pelea. Era un monarca que oteaba sus dominios desde las nubes. La arrogancia, ese arma de doble filo de la que hablaban las viejas historias, estaba ahora afilada contra su propia garganta, pero él solo sentía el filo del poder en sus manos. «Miradme», pensó, proyectando su voluntad hacia las criaturas diminutas de abajo. «Soy el dueño del cielo y la tierra». Necesitaba sellar el momento. Necesitaba un acto litúrgico que consagrara su apoteosis. Caminó, haciendo equilibrio sobre la cumbrera del tejado, ignorando el vértigo y el calor que le cosía las patas, hasta el punto más alto,
justo donde una veleta de hierro oxidado apuntaba al norte inmóvil. Se colocó allí, recortado contra el azul infinito, una mancha dorada y roja brillante, imposible de ignorar. Era un faro, era una diana. Comenzó el ritual del canto. No iba a ser un cacareo rápido. El cobrizo tomó aire, una inhalación profunda y dramática que expandió su caja torácica hasta el límite. Sentía cómo el oxígeno llenaba cada saco aéreo, cómo la vibración se preparaba en su siringe. Quería que su voz llegara más allá de la granja, que cruzara el valle, que llegara a los oídos de los rivales invisibles en otras fincas, que incluso el sol se detuviera a escuchar. Estiró el cuello hacia arriba, ofreciendo su garganta vulnerable al cielo, cerrando los ojos en un gesto de éxtasis narcisista. Estaba solo en la inmensidad. Era invulnerable, era eterno. El primer sonido salió de su garganta, una nota clara, potente, perfecta. ¡Ki! Pero el canto nunca terminó. Justo en la mitad de la nota, cuando sus pulmones empujaban con más fuerza, una sombra repentina cayó sobre él. No fue una nube que pasaba lenta. Fue un apagón instantáneo. Un corte de luz que enfrió el aire sobre sus plumas en una fracción de segundo. El viento, que hasta entonces soplaba de cara, se arremolinó violentamente, desplazado por una masa inmensa que descendía a una velocidad que el cerebro del cobrizo no pudo procesar. Abrió los ojos, desconcertado, molesto por la interrupción de su gloria. Lo que vio arriba no fue el cielo azul que esperaba. Vio plumas, plumas marrones, duras, inmensas, que ocupaban todo su campo visual. Vio unas garras abiertas, amarillas y negras, tan grandes como su propio cuerpo, curvadas con la precisión de instrumentos quirúrgicos diseñados para matar. Y vio por un instante fugaz un ojo dorado, frío, sin odio y sin piedad, un ojo que no lo miraba como a un rey ni como a un rival, sino simplemente como a carne. El canto se estranguló en su garganta, convirtiéndose en un gorgoteo patético de terror puro. Intentó agacharse, intentó abrir las alas, intentó recordar cómo ser humilde, pero la física y el destino ya habían dictado sentencia. La garra del cielo se cerró, y el mundo del cobrizo se apagó en un estruendo de viento y dolor. Capítulo 5. La sombra del águila. Para el águila, aquel corral no era un escenario de dramas políticos ni de rivalidades épicas. Era simplemente un mapa de calor y movimiento. Llevaba horas suspendida en las corrientes térmicas ascendentes, a cientos de metros de altura, siendo un punto invisible en el azul cobalto del cielo. Su paciencia no era una virtud moral, sino una adaptación evolutiva perfecta. Sus ojos, milagros de la ingeniería biológica, escaneaban la tierra con una resolución capaz de detectar el parpadeo de un ratón a kilómetros de distancia.
Había observado el combate de los gallos con la indiferencia de un dios antiguo. El polvo, el ruido, la sangre, todo eso era irrelevante. Lo único que importaba era el resultado final, la vulnerabilidad. Sabía que el conflicto genera descuido. Sabía que el agotamiento reduce los reflejos. Y sabía, por instinto ancestral, que la victoria suele venir acompañada de una estupidez fatal: la exposición. Cuando el punto dorado y rojo comenzó a moverse hacia el tejado, el águila ajustó imperceptiblemente el ángulo de sus alas. No sintió emoción, ni codicia, ni maldad. Solo sintió el clic biológico de la oportunidad. Un objetivo aislado. Un objetivo alto. Un objetivo que, en su arrogancia, le había dado la espalda al cielo, el único lugar de donde siempre llega el verdadero juicio final. Plegó las alas. La caída no fue un descenso. Fue un disparo. La gravedad la abrazó y la convirtió en un misil de plumas y hueso. El aire silbaba en sus oídos, un rugido sordo que aumentaba de intensidad con cada metro que devoraba. El mundo se acercaba a una velocidad vertiginosa. El verde de los árboles, el ocre de la tierra, el gris de la uralita, y en el centro de todo, la mancha brillante del cobrizo, estirando el cuello, ajeno a su propia extinción. El impacto fue devastador. No hubo lucha, no hubo heroísmo. Las garras del águila se cerraron sobre la espalda del cobrizo con la fuerza de una prensa hidráulica, atravesando plumas, piel y músculo hasta llegar a la columna vertebral. El crack seco fue el único sonido que marcó el fin del reinado del vencedor. El canto triunfal se cortó en seco, sustituido por una bocanada de aire, expulsado violentamente. El cobrizo ni siquiera tuvo tiempo de entender qué había pasado. En un segundo era el rey del mundo. Al siguiente era carga. El águila no se detuvo. Aprovechando la inercia de su caída, abrió las alas enormes en el último instante, frenando lo justo para no estrellarse, y volvió a remontar el vuelo con un aleteo poderoso que levantó una ráfaga de viento sobre el tejado. El cuerpo inerte del cobrizo colgaba de sus garras, lánguido, una marioneta rota a la que le habían cortado los hilos. El corral se sumió en un silencio absoluto. Fue un silencio distinto al de antes. No era expectación ni respeto. Era terror. Las gallinas se quedaron petrificadas, con un ojo mirando al cielo, temiendo que el monstruo alado regresara por más. El perro, que había despertado sobresaltado por el ruido del aleteo gigante, ladró una vez, un ladrido hueco y tardío, y luego se calló, reconociendo que aquella liga de depredadores le quedaba grande. Pasaron los minutos. El sol seguía brillando, indiferente. Una pluma roja, solitaria, cayó lentamente desde el tejado, bailando en el aire caliente hasta posarse suavemente en el polvo del patio, justo en el lugar donde, momentos antes,
El cobrizo había celebrado su victoria. Abajo, en la oscuridad húmeda de los matorrales, el ceniza seguía hecho una bola temblando. Había oído el estruendo. Había sentido la vibración del aire. Y, aunque no había visto el ataque, su instinto le decía exactamente lo que había ocurrido. Esperó. La prudencia, esa lección que había aprendido a golpes, le mantenía anclado al suelo. Solo cuando el silencio se volvió denso y los sonidos habituales de la granja, el zumbido de las moscas, el rascar de las gallinas, empezaron a retornar tímidamente, el ceniza se atrevió a levantar la cabeza. Le dolía todo el cuerpo. Tenía sed. La humillación de la derrota seguía ahí, pesada en su buche, pero estaba vivo. Salió de su escondite con una lentitud agonizante. Primero asomó el pico, luego la cabeza, oteando el cielo con paranoia. No había nada, solo azul. Dio un paso fuera de la sombra, cojeando visiblemente. La luz del sol le molestó en los ojos acostumbrados a la penumbra. Las gallinas lo vieron. Al principio lo miraron con recelo. Era el perdedor, el desterrado. Pero luego miraron hacia el tejado vacío. Miraron hacia el cielo, donde el tirano había desaparecido. Y volvieron a mirar al ceniza. Estaba sucio, herido, cojo. Pero estaba ahí. Había sobrevivido. El ceniza caminó hacia el centro del patio. No hinchó el pecho. No cantó. No buscó pelea. Simplemente se acercó al bebedero y bebió agua. Las gallinas se apartaron para dejarle paso, no con miedo, sino con una especie de respeto nuevo, más profundo y silencioso. Entendieron en su lógica animal que la fuerza bruta es efímera, pero la capacidad de sobrevivir es eterna. El ceniza se sacudió el polvo, acomodó sus alas doloridas y miró a su alrededor. El corral era suyo otra vez, no porque lo hubiera conquistado por la fuerza, sino porque era el único que quedaba para cuidarlo. Y mientras el sol comenzaba a declinar, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas, el gallo superviviente comprendió que, a veces, la victoria más grande no consiste en subir a la montaña para que todos te vean, sino en saber cuándo bajar la cabeza y esperar a que pase la tormenta. Conclusión. La historia de estos dos gallos no es solo una fábula sobre aves de corral. Es un espejo nítido de nuestra propia existencia. Nos enseña una verdad incómoda pero vital. El éxito es a menudo nuestro momento más peligroso. La arrogancia, ese arma de doble filo que cegó al cobrizo, nos hace creer que somos intocables justo cuando somos más vulnerables. Creemos que una vez alcanzada la cima, el trabajo ha terminado. Y olvidamos que es precisamente en la cumbre donde estamos más expuestos a los vientos del destino y a las miradas de aquellos o aquello que pueden derribarnos. En nuestra vida moderna, esta lección resuena con fuerza.
¿Cuántas veces hemos visto carreras brillantes destruidas por un momento de soberbia desmedida? ¿Cuántas empresas líderes se hunden por creerse invencibles y dejar de innovar? ¿Cuántas relaciones se rompen porque uno de los dos cree haber ganado la discusión y deja de escuchar? El verdadero liderazgo, la verdadera sabiduría, no reside en el grito triunfal desde el tejado, sino en la humildad del ceniza. Saber retirarse, saber curarse, saber que a veces perder una batalla es el precio necesario para ganar la guerra de la supervivencia. Saber esconderse no es cobardía, es estrategia. Es entender que la gloria temporal no vale nada si no estás vivo mañana para contarla. Espero que esta narración haya resonado contigo tanto como conmigo al escribirla. Si has sentido la tensión del combate, el dolor de la derrota y la revelación final, te invito a que le des un fuerte me gusta a este video. Es un gesto pequeño para ti, pero gigante para nosotros, pues nos ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que una victoria se convertía en un peligro? ¿O que una derrota aparente fue en realidad tu salvación? Me encantará leer tu reflexión. Y si no quieres perderte la próxima historia épica llena de lecciones para la vida, suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo. Hay mucha sabiduría antigua esperando ser redescubierta. Gracias por escuchar y recuerda, mantén los pies en la tierra, incluso cuando mires al cielo. Hasta la próxima.